Buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenido Leandro. Bienvenidos nuevamente Carlos y Georgina. Vamos a ir arrancando y a medida que se vayan conectando los vamos aceptando. Hola Nicole, ¿cómo te va? Bueno, primero agradecerles a todos por conectarse, por acompañarnos hoy. Gracias, subsecretario Carlos, Contrario. consejera Georgina y Leandro. Les vamos a pedir a todos que por favor apaguen sus micrófonos y que las preguntas que quieran hacer las vayan enviando al chat. Y al final de las exposiciones, las 3 exposiciones, vamos a conceder unos minutos para resolver las preguntas. Para quienes no nos conocen, CAOESTE es una entidad regional que trata temas electorales subnacionales en América Latina. Trabajamos con autoridades electorales subnacionales, periodistas, académicos, especialistas, empresas que trabajan con la tecnología en los procesos electorales, y el objetivo es fomentar el intercambio de información y de experiencias exitosas y también no tan exitosas para poder mejorar las elecciones subnacionales en América Latina. Entre nuestros proyectos tenemos una revista digital bimensual, un podcast donde publicamos entrevistas. Vamos a empezar la semana que viene con un seminario junto a la Universidad Camilo José Cela, destinado a autoridades electorales para tratar el tema de las elecciones y la pandemia. Y bueno, estas charlas virtuales para tratar de llegar a todos los países de la región. Así que al final les vamos a pasar información a todos los que estén interesados y quieran sumarse. Ahora una breve introducción de nuestros expositores. Leandro Querido es el director de Transparencia Electoral, organización que creó CAOESTE, es politólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de esta misma universidad. Es observador electoral por la OEA y participó como observador en elecciones de Argentina, Chile, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Venezuela, Honduras, México y diversos países. Es autor del libro Así se vota en Cuba y nos va a estar hablando sobre la experiencia argentina con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La consejera Georgina Ávila es licenciada en Derecho y maestra en Administración de Recursos Humanos por la Universidad Autónoma de Chihuahua y actualmente está cursando un doctorado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Desde febrero de 2017 fue parte del equipo de asesores del Consejo Electoral del Instituto Estatal de Chihuahua, además de integrante activa del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Chihuahua. Actualmente preside las comisiones de Normatividad y Derechos Humanos, Igualdad y Paridad de Género en el Instituto Estatal Electoral. Desde el 3 de noviembre de 2018 desempeña el cargo de consejera electoral en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Y Carlos Olsen San Vicente, actualmente es subsecretario de Gobierno, es ingeniero financiero por la Universidad Regional del Norte y cuenta con una maestría en Administración Pública. Fue director de Prevenciones Municipales durante la administración de Juan Blanco, posteriormente fue nombrado como director de Planeación y Evaluación en el mismo gobierno. Fue delegado federal de la Secretaría de Economía en el año 2007 hasta el 2010 y posteriormente fue nombrado tesorero nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Ocupó la Secretaría de Servicios Administrativos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y luego fue director general de Administración del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, un panel muy interesante. Si les parece bien, arrancamos con la exposición de Leandro, que nos hablará del caso Argentina. Perfecto. Nicole, ¿me escuchás bien? Te escucho perfecto. Bueno, ¿tenés la presentación ahí? Sí. Bueno, en primer lugar agradecerles a Georgina Ávila Silva, consejera electoral del Instituto Estatal de Chihuahua, a Carlos Olson, subsecretario de Gobierno, por permitirme
compartir un panel con ellos. Gracias, Nicole, y bueno, y gracias a Caoeste, que, como bien lo decías en la introducción, es una plataforma que reúne a organismos electorales subnacionales de 3 países, 4 países que en la región tienen algo que se llama federalismo, ¿no? Digo, es muy importante marcar este punto, ¿no? El caso de Argentina, el caso de México, el caso de Brasil, y como es una conferencia americana, también la intención de algún día sumar a los organismos electorales subnacionales de Estados Unidos, ¿no? Me parece que es una plataforma necesaria y oportuna para evaluar lo que pasa en una dimensión electoral que generalmente pasa desapercibida, ¿no? Que es la que tiene que ver con la dimensión subnacional, las elecciones locales, la democracia de proximidad, como se le dice, elecciones que tienen que ver con municipios, con estados, con provincias. En esta oportunidad vamos a hablar de una experiencia que se aplicó en la Argentina luego de su sanción en el 2009, tiene que ver con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y que ha sido una iniciativa que ha tenido mucha repercusión en el continente americano, ¿no? En el hemisferio ha sido estudiada, hay varias iniciativas al respecto en la región. En Perú se está discutiendo en estos momentos una reforma electoral cuyo eje principal, entre otros en realidad, tiene que ver con la posibilidad de implementar primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, y hoy vamos a hablar de este tema de cara a lo que está pasando en México, en donde también hay distintos organismos subnacionales que están interesados en poder aplicar algo similar, ¿no? Por lo tanto, es de interés esta experiencia, y la idea es justamente hoy tratar de dar cuenta de los rasgos más importantes. Si te parece, Nicole, pasamos a la segunda placa. ¿Podés? Ahí. ¿Tenés que habilitar la edición o no? Yo la estoy viendo, ¿ustedes no la están viendo? Ah, yo no. Yo estoy viendo, quedó la primera en mi pantalla, quedó la portada principal. ¿Ahí? ¿Será un problema mío? A ver ahora. ¿Ahí estoy yo? No, espera que la... A ver, ¿Ahora? vamos a ver. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Se trata entonces de una ley, como les decía, sancionada en el 2009. El nombre fue bastante ambicioso: Ley de Democratización de la Representación Política, Transparencia y Equidad Electoral. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, más conocidas aquí como PASO, fueron, como les decía, sancionadas en ese año. Tenía que ver con la selección de candidatos a cargos electivos a nivel nacional. La ley fue la 26.571 y se utilizaron por primera vez en las elecciones del 2011, que, bueno, ahora vamos a ver con más detalle qué pasó en esa elección. Uno de sus artículos principales justamente aclara los alcances o las características principales de esta ley. Son: todas las agrupaciones políticas procederán en forma obligatoria a seleccionar sus candidatos a cargos públicos electivos nacionales y de parlamentarios del Mercosur mediante elecciones primarias en forma simultánea en todo el territorio nacional, en un solo acto electivo con voto secreto y obligatorio, aún en aquellos casos en que se presentare una sola lista. Ya mientras el Congreso debatía la reforma que las introdujo en el 2009, se las acusó de el debate, ¿no? Tenía que ver con algún cuestionamiento a su carácter potencialmente proscriptivo,
que podía llevar también a una intromisión excesiva en la vida interna de los partidos políticos, y por otro lado se decía también que buscaba dividir y desgastar política y económicamente a la oposición de aquel entonces, y por lo tanto también que resultaba muy onerosa para el Estado y que podía generar, producto de las reiteradas elecciones, cansancio en los votantes. Siguiente. Es interesante contextualizar esta cuestión porque nosotros tenemos listas cerradas bloqueadas y además tenemos listas partidarias, no tenemos una plancha única, y esto le da cierta singularidad al proceso electoral argentino, y tenemos algo que aquí coloquialmente se llama efecto lista sábana, es decir, los partidos presentaban para las elecciones legislativas, por ejemplo, una determinada cantidad de candidatos a cargos legislativos, y la gente o el elector solo conocía al que estaba al frente de la lista, o en su defecto al que estaba segundo o tercero, pero que en realidad el resto de los que estaban en la lista eran ignotos, eran desconocidos por gran parte del electorado. Entonces se decía que este era un recurso que utilizaban los partidos para tomar decisiones de modo críptico, en soledad, sin el acompañamiento de la ciudadanía, que eran decisiones que se tomaban bajo cuatro paredes, ¿no? Entonces había una crítica muy importante, porque además los actos electorales partidarios generalmente se resolvían, la definición de estas candidaturas, por listas únicas, es decir, se evitaba la participación de los afiliados a los partidos políticos, y por otro lado, cuando había elecciones para definir esos cargos, votaba muy poca gente. Los dos partidos tradicionales de Argentina tienen, por ejemplo, más de 1 millón de afiliados, y en las elecciones para definir estos candidatos antes del 2009, bueno, los números eran realmente muy poco significativos. Traigo el caso de un distrito como la Ciudad de Buenos Aires, cuando elegían partidos políticos tradicionales sus candidatos, no participaban ni el 13-14% de un padrón de partidario, ¿no? De un registro electoral partidario, era muy poco participativo. Entonces había un cuestionamiento a esto, y producto de eso, en ese contexto político, se decidió impulsar esta iniciativa. ¿Cuáles eran los argumentos centrales? Por un lado, ordenar la oferta electoral al estabilizar las alianzas con varios meses de antelación y reducir el número de jugadores mediante un umbral, una valla electoral del 1,5% de los votos válidos. Por otro lado, se planteaba también la democratización, decía que justamente las organizaciones, al alentar la competencia interna, se iban a democratizar. Después de las PASO, de las elecciones del 2015, también se destaca que fueron justamente este instrumento las que permitieron articular en aquel entonces al PRO, al radicalismo y a la coalición cívica una estrategia exitosa, competitiva, para luego hacerse de la elección de la elección del 2015 y generar alternancia en la Argentina, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a verlo con más detalle más adelante, fue exitosa. Próxima. Bien. A ver, la próxima, ¿cuál era? Creo que es si no tengo mal acá, es esa, la de vulneración. Exacto, Nicole, perfecto. La ley 2009, entonces, la ley de democratización de la representación política y transparencia y equidad electoral, argumentos en contra, vulneración de la autonomía de los partidos. Convengamos que los partidos siguieron eligiendo a sus candidatos, en este caso partidarios, a través de los viejos mecanismos partidarios. Lejos de revitalizarlos o democratizarlos, no hacen más que potenciar su crisis, se llegó a decir. En este sentido, es especialmente criticado el hecho de que un mismo elector pueda votar en la interna de diferentes partidos o alianzas
para cada categoría en cargos en juego. El umbral del 1,5 se decía que era proscriptivo, como les adelanté, porque deja fuera de la competencia a los partidos minoritarios y sin representación. Esto es un tema interesante porque en realidad la nueva ley generaba un nuevo contexto de competencia y en este caso los partidos pequeños estaban obligados también a adaptarse a este nuevo contexto y la mejor manera de adaptarse era, en tal caso, hacer alianzas más grandes, ¿no? Entre pequeños partidos. Después que había un efecto divisivo de las primarias y, como les decía, el hastío a los votantes. Próxima. En realidad, lo que tiene que ver con el tema de la reducción de los partidos políticos, vamos a relativizarlo de entrada, porque en realidad, como ustedes ven aquí, como muestra el gráfico, la verdad es que si bien la ley apenas se aplicó, generó una suerte de depuración del registro de partidos políticos nacionales y de partidos políticos de alcance provincial, luego, al cabo de muy poco tiempo, toda esta situación volvió a los promedios históricos, ¿no? Hoy la Argentina tiene, para que ustedes tengan una idea, muchos más partidos que México a nivel nacional, tiene 44 partidos nacionales y tiene alrededor de 670 de alcance provincial. Realmente tenemos un sistema de partidos, bastante numeroso, ¿no? Próxima. Así como les decía al principio que esta iniciativa generó mucha atracción en el hemisferio, también hubo un efecto rebote, un efecto espejo en los sistemas electorales provinciales. Las PASO se aplicaron en muchas provincias luego de la sanción en el 2009. Sin embargo, hay que decir que muchas de esas provincias que adoptaron inicialmente las PASO, luego volvieron sobre sus pasos y esto también tiene que ver un poco con los límites que presentó la iniciativa, así como lo plantearemos o lo trataremos de aclarar en algunos minutos nada más. Pero bueno, aquí en términos normativos, de acuerdo con la Constitución Nacional, cada provincia dicta su propia constitución bajo un sistema representativo republicano, regulando su orden político institucional, ¿no? Algunos distritos que implementaron este sistema, la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, solo en una dimensión, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, que le quitaron en su carácter obligatorio, y la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, estamos ante una situación, nosotros tenemos 24 distritos, son 23 provincias más la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene una jerarquía similar a la que tiene la Ciudad de México. Bueno, en alrededor de 12 se llegó a implementar este tipo de iniciativa. Vamos a la experiencia histórica en la próxima placa, si te parece, Nicole. Vamos a las elecciones del 2011, que fue la primera vez en donde se aplicó la iniciativa. Para que ustedes tengan una idea, en la categoría presidencial, que es la única categoría que se presenta en todas las mesas de votación del país, es la única categoría que unifica a todo el territorio, no hubo competencia para presidente. Es decir, las listas que presentaban las alianzas eran las listas que efectivamente ya habían sido preseleccionadas por los partidos que integran o que integraban esas alianzas, ¿no? En cuanto a las elecciones legislativas, es decir, la categoría diputados nacionales y senadores provinciales, en 2011 las listas de diputados con competencia interna fueron alrededor del 11%, es decir, fue muy poca la participación. Habrá que ver si esto se vincula con cierto temor, cierta incertidumbre de parte de los actores políticos de utilizar una herramienta novedosa, ¿no? En las elecciones, es interesante destacar antes de pasar a las elecciones 2013, que por ejemplo, para la categoría presidente se presentaron 10 fórmulas, de las cuales solo 7 pasaron el 1,5%, es decir, hubo sí una depuración del 30% entre las PASO y las elecciones presidenciales, ¿no? Bien,
Vamos a las elecciones de 2013, las listas de diputados en competencia interna fueron de un 28%, acá mejoró el porcentaje de la utilización de la herramienta, en promedio un 25% de las agrupaciones que se presentaron a las PASO no pasaron a la elección general. Otra vez un porcentaje de limitante de alrededor de un 25-30%. Bien, sí, en el 2013 hubo alguna experiencia interesante en la ciudad con respecto a las PASO, pero bueno, estos son detalles quizás más domésticos. Vamos a la elección 2015, Nicole, que es la próxima placa. Aquí sí podemos hablar de la utilización de la herramienta con un efecto bastante marcado, ¿no? Por ejemplo, mencionamos la elección del 2015, que fue una elección presidencial. Estamos hablando de una elección con menos candidatos desde 1983, por lo tanto, hubo un efecto ordenamiento que se pudo comprobar. En las elecciones legislativas, nuevamente un promedio del 25% de las agrupaciones que no pasaron a la elección general de depuración, ¿no? Estamos hablando de ese piso del 1,5%. En cuanto a las elecciones legislativas de 2015, las listas de diputados con competencia interna fueron alrededor de un 20%, y aquí se dio una situación interesante porque Cambiemos, que fue el partido que le ganó en aquel entonces al partido justicialista, que llevaba la candidatura de Daniel Scioli, justamente 3 partidos presentaron candidaturas en una competencia en el marco de las PASO, eso les dio mucha competitividad, sacaron un porcentaje determinado, creo que alrededor del 30% en las primarias, pero esa competitividad luego los ubicó muy bien en las elecciones generales y pudieron ganar, ¿no? También fue un espacio del peronismo alternativo que hizo también una competencia interna bastante interesante, y agrupaciones de izquierda que se presentaron en un frente de izquierda, situación que casi se podía decir inédita, porque generalmente los partidos de izquierda siempre iban separados, ¿no? Entonces, hubo comportamientos, un detalle muy interesante a remarcar, hubo comportamiento estratégico de parte del electorado, es decir, acá hubo un voto estratégico en donde se votaba de una manera en las PASO y luego para buscar algún efecto competitivo de cara a la elección general. Quienes votaron a fuerzas opositoras en las PASO de la elección presidencial y de la Ciudad de Buenos Aires cambiaron su voto en la general para que el candidato opositor con más posibilidades accediera al balotaje. Es decir, que hubo un efecto concentración entre las PASO y las generales, es decir, los partidos que ya no se presentaban con chances de poder ingresar a un balotaje, bueno, ese voto iba entonces para el candidato opositor mejor posicionado. Próxima. En el 2017, las alianzas electorales y los votantes también mostraron un comportamiento muy sofisticado frente a la segunda vuelta electoral. En 7 distritos distintos, las generales revirtieron los resultados de las primarias. Miren qué interesante esto en cuanto al empoderamiento del elector, ¿no? El elector empieza a adquirir un hábito estratégico en su voto. Esto es interesante evaluarlo, ¿no? Esto ocurrió en elecciones de senadores Buenos Aires, La Rioja, San Luis y en otros distritos. En cuanto a las elecciones legislativas de 2017, las listas de diputados en competencia interna fueron de un 21%, en promedio un 25% de las agrupaciones que se presentaron a las PASO no pasaron la elección general, y reitero, este porcentaje parece que se mantiene estable en todos los procesos electorales que hemos visto hasta ahora. Por último, las elecciones de 2019, a nivel de fórmulas presidenciales no hubo competencia, y en cuanto a las elecciones legislativas, la lista de diputados con competencia interna fueron de un 22%. Y esto que tiene que ver con la no opción, la falta de opciones en las PASO, en la categoría presidencial, llevó a generar o generó en la ciudadanía algunos cuestionamientos, ¿no?, a los partidos políticos que no estaban ofreciendo competencia genuina hacia adentro,
y que por lo tanto las PASO se transformaban en una suerte de encuesta nacional y que si no tenía su efecto seleccionador, la verdad es que no tenía mucho sentido utilizarlas. Vamos a la otra. Vamos a esto yo creo que tanto a la doctora Ávila Silva y a Carlos Olson y también a todos los que nos están escuchando, porque sé que hay mucha gente que forma parte de organismos electorales subnacionales. Aquí vamos a mostrar una encuesta que hizo Transparencia Electoral en el 2017, una encuesta muy interesante que fue tapa del diario La Nación, que es uno de los diarios más importantes de nuestro país. Junto a la consultora Gustavo Córdoba y Asociados, hicimos una muestra de 800 casos en 2 distritos muy importantes de nuestro país. La provincia de Buenos Aires, que reúne el 40% del padrón, y la ciudad autónoma de Buenos Aires. 2 distritos que con esos 2 distritos tenemos realmente un gran porcentaje del padrón nacional. Y lo que queríamos era justamente analizar la percepción ciudadana con respecto al tema de las PASO, porque había un profundo cuestionamiento a la iniciativa acerca de este atajo que encontraron los partidos para no participar. La pregunta que hacíamos era, una de ellas, ¿considera útiles las primarias abiertas? El no dijo casi el 61%, y sí el 32,7%. Esto confirma un estado de cansancio, de fatiga del elector, ya que tenía que presentarse a un domingo a votar y no se sabía bien para qué lo hacía, teniendo en cuenta que no había competencia entre las alianzas electorales, ¿no? Entonces, la fatiga aquí se confirma con el 60% diciendo que no las consideraba útiles. Vamos a las próximas. Otra pregunta que hicimos, que tenía que ver justamente con este cuestionamiento, era, ¿considera que las PASO deberían seguir siendo obligatorias? El 58% dijo no, en cambio el 36% dijo sí. Justamente la pregunta que se hacían muchos electores era la siguiente. ¿Por qué me obligan a ir a votar si los partidos no ofrecen una alternativa interna? ¿Para qué sentido tiene todo este esfuerzo? Entonces, aquí está reflejado ese punto. Ahí está. En caso de que las PASO no fueran obligatorias, esta es una pregunta para mí central, clave, porque tiene una explicación. Parece contradictoria, pero tiene una explicación. Inclusive parece una pregunta de control, ¿no? En caso de que las PASO no fueran obligatorias, ¿usted participaría? Dijo sí el 65,9%. Es decir, lo que está confirmando esta encuesta, este estudio, es que hay un déficit en el instrumento, tiene una debilidad. Si no obliga a los partidos políticos a mostrar una competencia genuina, el elector tiende a desacreditar la iniciativa. Pero lo que está esperando el elector es que sí la alianza pueda ofrecer alternativas en una competencia interna, ¿no? Entonces, me parece que lo que confirma esto es que el electorado está esperando un gesto, una actitud distinta de los partidos políticos, que lo que cuestiona es la actitud de los partidos, pero no tanto la herramienta, ¿no? Bien, esto es todo, porque en realidad ahora vienen otras encuestas que son en realidad, yo tomé ahora las que les comentaba, eran de la Ciudad de Buenos Aires, pero no difiere mucho de la provincia de Buenos Aires. Y por último, quiero mencionar una cuestión que tiene que ver con los costos, ¿no? Es decir, porque mucho se dice, mucho se cuestiona acerca de los costos políticos de esta iniciativa. ¿Qué sentido tiene hacer una iniciativa de este tipo, convocar a los electores un día domingo, movilizar autoridades electorales, imprimir boletas, hacer campañas y después no hay una genuina participación, una genuina oferta electoral? Presupuesto 2019,
Las elecciones en general costaron 7.821 millones de pesos. De aquel entonces, con el dólar a 40 pesos, fueron 200 millones de dólares. ¿No? De esa masa de dinero, el 40% fue destinado a las PASO. Es decir, dentro del costo general, es un costo significativo el de las PASO, ¿no? Entonces, ahora lo que se está discutiendo es quitarle el carácter obligatorio, eliminarlas directamente. Hay ciertos rumores por estos días en donde se dice que el oficialismo va a presentar en algún momento un proyecto para eliminar las PASO. Habría que ver, porque se necesitan mayoría absoluta en ambas cámaras, que creo que el oficialismo podría conseguirlo, digo, habría que ver, pero lo cierto es que luego de varios años ya, de casi 10 años de aplicación de las PASO, ahora se está discutiendo eliminarlas, ¿no? Y hay cierto consenso de la ciudadanía acerca de lo valioso que es el instrumento, pero lo innecesario que es si no hay una genuina participación, ¿no? Por lo tanto, el planteo de fondo y el cierre tiene que ver cómo hacemos desde sociedad civil, desde el gobierno, de autoridad electoral, para fomentar una cultura de la competencia electoral, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar incentivos a los partidos políticos para que ofrezcan una participación, una competencia razonable, ¿no? Corto aquí, les agradezco, espero que haya sido de utilidad y bueno, los escucho atentamente. Muchas gracias, Leandro. Ahora le damos el uso de la palabra a la consejera Georgina Ávila. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto, te escuchamos. Gracias, Nicole. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas a esta transmisión, a esta charla virtual. Saludo con muchísimo gusto a Leandro Querido, director de Transparencia Electoral. También un saludo a Carlos Olson, subsecretario de Gobierno del Estado de Chihuahua y estimado amigo. A Nicole Borambón, coordinadora de la CAOeste y responsable de toda esta logística que nos tiene el día de hoy aquí reunidos a todos y a todas para esta charla de las elecciones PASO. Y pues bueno, como ya me presentó Nicole, soy Georgina Ávila y soy consejera electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua en México. Somos un organismo constitucionalmente autónomo que nuestra principal función, una de varias, pero la principal, es la organización de elecciones y mecanismos de participación ciudadana. Así que cuando conocimos de una iniciativa de reforma que fue presentada por el Ejecutivo aquí en el estado de Chihuahua ante el Congreso del Estado, en la cual se proponía la implementación de estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pues inmediatamente tuvimos que pensar como un órgano técnico y operativo en los retos que vendrían, en los retos que se presentarían para nosotros. Como un órgano electoral, bueno, pues siempre vamos a estar a favor de cualquier mecanismo que promueva o que fomente la participación ciudadana, eso no queda duda. Y nuestra responsabilidad es que ese mecanismo o esas acciones se consoliden de manera eficaz, eficiente y efectiva. Y quisiera yo situar un poco el contexto. El sistema electoral mexicano es un sistema nacional que, como bien mencionaba ahorita Leandro, pues existe un órgano nacional, que es el Instituto Nacional Electoral, con facultades propias, y existimos los bien o mal llamados OPLES, que somos organismos públicos locales electorales en cada entidad, nosotros en Chihuahua, y tenemos funciones y atribuciones complementarias. Entonces, al conocer de esta iniciativa, en el caso específico y en la situación de tiempo y modo en cuanto la conocimos, que fue hace unos meses, lo primero que nos venía a la mente eran tres preocupaciones básicas.
La primera, bueno, pues tenemos una regulación que indica que para que una reforma de ley aplique en el proceso electoral próximo a seguir, que empieza este 1 de octubre, tiene que estar incluso publicada 90 días antes, lo que es, pues hoy tendría que haber estado publicada esa reforma. Entonces nos ponía en la situación de pensar, les digo, principalmente en 3 preocupaciones o retos que tendríamos que resolver. El primero, pues, era el tiempo. Veíamos como un tiempo limitado para este tema de organización. Y luego, pues siempre, ¿no? Los recursos económicos y presupuestales y los recursos humanos, que bueno, ustedes saben que no hay presupuesto que alcance, siempre andamos pidiendo y queriendo más presupuesto. Pero bueno, esos son 3 elementos y 3 retos que de momento inicial, y repito, por las situaciones de tiempo y modo, nos preocupaba y con las que se empezó a trabajar. Es de su conocimiento, o no sé si sea de su conocimiento, que esa iniciativa pues no tuvo la votación necesaria en el Congreso y no pasó en este momento para este proceso electoral. Lo cual no quiere decir que, bueno, pueda caminar más adelante o pueda caminar en otras instancias, por lo cual yo creo que es muy buena idea para nosotros como órgano técnico el seguir pensando en cómo resolver los retos que se pudieran derivar de esta reforma. Y pues ya hablando de general, una iniciativa como la que se presentó, uno de los primeros temas que se tendrían que resolver, los retos principales a resolver si se vuelve a presentar esta iniciativa a nivel estatal, pues es principalmente el tema de las atribuciones. Como mencionaba, el Instituto Nacional Electoral es el encargado absoluto de algunas atribuciones y me voy a permitir enumerarlas para luego poder desmenuzarlas una por una y ver cómo nos afectan. Y vienen en el artículo, las principales, en el artículo 41 constitucional, que nos dice que corresponde al Instituto Nacional Electoral para procesos electorales federales y locales, los temas de capacitación electoral, geografía electoral, el padrón y la lista de electores, que este tema es importante porque más adelante platicaremos del modelo de votación, si es en papel o si es en urna electrónica, cómo afecta, la ubicación de las casillas, reglas, lineamientos, encuestas, PREP, sondeos y fiscalización y las demás que vengan en la ley. Entonces tenemos esas facultades que están asignadas al Instituto Nacional Electoral, que tendríamos que encontrar la manera de resolverlas para poder llevarlas a cabo. Especialmente el tema del listado nominal o del padrón, mencionaba ahorita, y me voy a permitir hacer la distinción de qué es uno y qué es el otro. El padrón, bueno, pues es el registro de todas y todos los ciudadanos que en algún momento solicitaron su credencial de elector. Todas y todos aquellos ciudadanos están contenidos en ese padrón electoral. Sin embargo, solamente los que tienen su credencial de elector vigente son los que se encuentran en el listado nominal y son aquellos que pueden ejercer su derecho al voto. Y este listado nominal, que es exclusivo del INE, es muy importante porque es la llave de acceso a la votación. En ejercicios que hemos hecho de participación ciudadana, que ha sido el año pasado un plebiscito, se tuvo que platicar y firmar convenios con el INE para poder tener ese listado nominal, que además es el que nos permite recibir al elector en la casilla, pero también fue utilizado con la modalidad de la urna electrónica. Entonces también tuvimos que cargar esos listados nominales por urnas para agilizar el proceso del voto. Y más tarde que hable de ese tema me voy a explicar mejor. Entonces hay que sortear ese reto también. Hay mecanismos de recolección de urnas que también le aplican al INE, que son aquellos despliegues logísticos al final de la jornada en la cual la urna, ya sea electrónica o sea física, pues hay que recabarlas todas y llevarlas a la asamblea municipal para que se realice el cómputo. Bueno, esa función también tendría que realizarla ahora el IE, la instalación de las casillas, en fin, la documentación electoral, si decidimos que el modelo de votación sea en papel
o mixto incluso, porque pudiera ser también una opción, toda la documentación electoral tendría que pasar por una revisión y aprobación con el INE. Tiempos de radio y televisión, en fin, hay facultades, a lo que voy es que tendríamos que encontrar la manera de resolver esas facultades que de momento son atribuidas exclusivamente al Instituto Nacional Electoral. Y luego hay otros temas que deberíamos de resolver, y aquí hay uno que quiero comentar, bueno, además del financiamiento, que no llegamos al punto de presupuestar el ejercicio completo, porque ni siquiera sabíamos bien muchos detalles, no llegamos hasta ese punto para tener más o menos una idea, como nos comentaba ahorita Leandro, el costo que implicó en Argentina. Nosotros ni siquiera pudimos llegar hasta ese momento, pero nos surgían dudas de cómo resolver el tema de las candidaturas independientes, que es una figura de participación política, o las sustituciones por fallecimientos o por simples renuncias, porque uno de los requisitos que contemplaba esa iniciativa era que para poder participar, obviamente, en las constitucionales o generales, tenía que haber participado en las primarias, el tema de las coaliciones, en fin. Pero hay un tema también que ahorita está, incluso estamos esperando que sea publicada la reforma de la ley en el Estado, que es el tema de la paridad. La paridad en México, a partir del año pasado, está contenido ya como un principio constitucional de integración de los órganos. Todos los órganos de toma de decisión deben de estar integrados paritariamente. Hasta el año pasado, antes de esta reforma, la obligación llegaba hasta la postulación, es decir, las candidaturas debían de ser paritarias. Ahora no solo las candidaturas, sino el resultado de esas candidaturas nos debe de dar una integración paritaria. Entonces nos quedaba un poco la duda de cómo resolveríamos el resultado de las paritarias, el resultado de esas primarias nos tendría que dar un resultado paritario para poder postularlo de la misma manera. Entonces esa duda también la teníamos. Pero finalmente yo quiero tocar un tema que me gustó mucho leerlo en esa iniciativa y ojalá la línea siga por ahí, que era el modelo de votación privilegiando las urnas electrónicas. Y aquí voy a hacer un poco un recuento de alguna información. Nosotros en el Instituto Estatal Electoral aquí en Chihuahua manejamos urnas electrónicas aproximadamente desde 2004, 2005. Hemos prestado o utilizado estas urnas para otras entidades dentro del país, incluso Sinaloa, Aguascalientes, Guadalajara, Yucatán, Chihuahua. Hemos participado precisamente con estas urnas electrónicas en elecciones internas de partidos políticos, en elección de rector de la universidad, en elecciones de consejos técnicos, consejos universitarios, sociedades de alumnos, en fin, un sinnúmero de ejercicios en los cuales estas urnas están más que probadas y comprobadas, e incluso, como mencionaba hace un momento, el año pasado para el plebiscito en el municipio de Chihuahua se utilizaron estas urnas y también para un ejercicio de presupuesto participativo. Creemos firmemente que tenemos que ir moviéndonos hacia la tecnología. El tema de urnas electrónicas, de voto incluso a distancia, el voto por internet. Quizá la geografía del estado o la conectividad que haya en el estado nos lleve a tener que pensar, mencionaba ahorita, en algún sistema mixto. Quizá en algunos municipios o distritos tenga que usarse papel, o nuestra urna electrónica no transmite información, solo la recaba. Quizá luego pudiera hacerse toda esa dinámica de llevarlas a algún sitio para transmitir la información, en fin. Sí representa una inversión pues considerable. A la fecha contamos aquí en el instituto con 300 urnas, se instalan 5,200 casillas en el estado, entonces pues sí, y se instalan 2 urnas electrónicas por casilla, entonces eso implicaría una inversión inicial de 10,000 urnas, ¿no? Que son básicamente computadoras. Entonces eso implica también sus
su logística, una licitación, encontrar un proveedor que te pueda manejar y manufacturar y entregar y mover por medio del Estado alrededor de 10,000 urnas, que su traslado tampoco es tan sencillo, no las puedes estivar, en fin, tienen sus requisitos, pero finalmente eso a la larga nos representaría una economía en papel, en movimientos, en resultados. Los resultados son inmediatos. Al cerrar la casilla, generan los datos y si tienes que transmitirlos, los transmites. Entonces, todo este tipo de beneficios yo los vi privilegiados en esta iniciativa y yo creo que ahora, incluso con esta situación que estamos viviendo ahora de contingencia sanitaria, de que lo más difícil va a ser empezar a reunirnos, que lo más difícil va a ser dar capacitaciones o tener gente formada en una fila para que emita su voto. Creo que tenemos que empezar a navegar por estas nuevas tecnologías y esto es algo que yo creo que nos puede empezar a abrir la puerta y que sería genial que se pudiera aplicar quizá primero en las primarias, pero luego en las constitucionales. Entonces, yo veo muchos retos muy interesantes que nos implicaría esta reforma, que repito, de momento pues no pasó por nuestro Congreso. Pero bueno, hasta aquí yo lo dejaría y quedo a la orden para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Georgina. Ahora le damos el uso de la palabra al subsecretario de Gobierno, Carlos Olson. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias. Le dando un saludo a Georgina, un saludo y también aprovecho para saludar por ahí vía a Claudia Arlette Espino, también consejera electoral de aquí del estado de Chihuahua. Voy a compartir la pantalla. Gracias por facilitarme. Ya la están viendo, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, muchas gracias. Para mí esta videoconferencia ha sido enriquecedora. Muchos de los argumentos o de la exposición que vertió aquí Leandro, pues prácticamente mucho se va a repetir lo que voy a exponer aquí. Como bien decía Georgina, nosotros somos un país, somos una república federalista representativa en 32 estados. Tenemos una ley general de partidos políticos, pero también tenemos leyes estatales, leyes locales en cuanto a la ley electoral se refiere. Voy a empezar con el tema del planteamiento del problema. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en México? ¿O por qué buscamos el tema de las PASO como una opción para poder enriquecer la participación ciudadana en las elecciones? Lo que hemos estado viendo en México, esta lámina que ustedes están viendo en sus pantallas, es una encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática de México, y es una encuesta que hizo en el 2019 de impacto gubernamental, y es el índice de confianza en diferentes instituciones representativas en México. Y vemos que los partidos políticos son las instituciones que menor gozan de la confianza de los ciudadanos. Es decir, los partidos políticos son los que más rechazo tienen de los ciudadanos o de la sociedad en México, inclusive por abajo de las figuras de los legisladores. Esto no es exclusivo de México. También en Latinoamérica hemos visto que los partidos políticos tienden a ser las instituciones que menos confianza tienen hacia la ciudadanía. Este es un informe de Latinobarómetro, esta organización, esta ONG con sede en Chile, que realiza más de 20,000 entrevistas a estos países, que se están enlistando, que representan más o menos 600 millones de habitantes. Entonces vemos la tendencia de la confianza hacia los partidos políticos, cómo va disminuyendo año con año. También, bueno, esto es básicamente la misma encuesta. Hay una insatisfacción promedio en Latinoamérica del 71%,
una confianza o una aceptación hacia los partidos políticos del 24%. Aquí podemos ver los diferentes países. Uruguay, y Costa Rica, y Chile, y Ecuador y Argentina se encuentran dentro de los primeros 5 lugares con mayor aceptación de los partidos políticos en la ciudadanía, o más satisfacción de los propios ciudadanos. Y bueno, nosotros aquí en México decíamos, ¿cuáles son esas razones? O aquí en Chihuahua, ¿cuáles son las razones o esta falta de confianza? Obviamente estamos detectando una brecha muy fuerte entre los políticos y los ciudadanos. Eso no lo podemos negar y lo vemos en los diferentes círculos o medios de opinión pública. Hay una crisis de representación en los partidos políticos. La ciudadanía no se siente representada o no se siente identificada con los partidos políticos o con los candidatos que postulan los partidos políticos. Hay una clara fragmentación de los partidos políticos. Se percibe una corrupción hacia el interior de los partidos políticos y obviamente también hay una falta de transparencia hacia el interior y todo esto lleva a un desencanto en la política. Aquí en México tenemos 7 partidos políticos con un registro nacional y también hay partidos políticos en diferentes estados de la República con registro local. La manera de obtener un partido político, bueno, es un proceso largo de asambleas, de convocatorias que te llevan a obtener un registro si cumples con ciertos adeptos dentro del listado nominal electoral y estos a su vez puedes comprobar que tuviste asambleas donde acreditaste estos miembros. Hay partidos chiquitos, hay partidos muy, muy chiquitos, incluso algunos partidos que se distinguen por ser partidos incluso que en el argot o en la opinión pública se identifican como partidos familiares. Hay partidos cupulares, cada partido tiene su manera de organizarse. Sin embargo, el común denominador es que los partidos políticos, y estoy hablando de todos en general, se distingue que casi siempre los candidatos se deciden en las cúpulas partidistas o en el control de las redes clientelares de la militancia, o a veces la designación o el dedazo, como se conoce coloquialmente aquí en México, y eso es lo que va llevando al desencanto en la política. Entonces, nosotros vimos y estudiamos las PASO en Argentina, las vimos también en otros países donde también están siendo pioneros en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y vimos como uno de los tantos mecanismos o herramientas que pueden acercar a la sociedad con los partidos políticos. Pueden existir muchas herramientas, muchos mecanismos para poder cerrar esa brecha entre políticos y ciudadanos, entre ciudadanos y partidos, y nosotros escogimos el tema de las PASO. Bien comentaba Georgina ahorita que en nuestra Constitución del Estado mexicano define a los partidos políticos como entidades de interés público. Para mí esto es muy importante, definir a los partidos políticos como entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de la paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas hacer posible su acceso al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas y principios e ideas que postulan, mediante el sufragio universal, libre y secreto. Para mí esta definición es muy importante, porque esta reforma a la Constitución fue en el 2011, si no me equivoco, y el definir al partido político como una entidad de interés público abre un debate muy interesante, que era un debate que nosotros queríamos llevar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de poder poner en la tesis jurídica qué pesa más, si el derecho de la libre autodeterminación de los partidos políticos
o el derecho pro persona y la progresividad de la misma en poder extender un derecho del ciudadano hacia el interior de los partidos políticos para que ellos pudiesen elegir desde el origen, desde las candidaturas, a los candidatos que fueran a concursar en las elecciones constitucionales. Ha habido algunas resoluciones o algunos pronunciamientos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México, donde ya da ciertos indicios de que los partidos políticos no solamente son poleas de transmisión para que los ciudadanos accedan al poder, sino también constituyen un instrumento en beneficio de la ciudadanía. Creo que eso es importante destacarlo. Es decir, los partidos políticos no son clubes privados, no son lo que conocemos aquí en México, el Club de Toy, esta famosa caricatura que alguna vez leímos, algunos que a mí todavía me tocó en la infancia. Entonces, al final, los partidos políticos son intereses de interés público, reciben financiamiento público. Aquí en México, al igual que en Argentina, hay una mezcla de financiamiento privado con el público. Sin embargo, en México prevalece el financiamiento público sobre el financiamiento privado. Ese financiamiento proviene de los impuestos de los ciudadanos y creo que también es un tema de que un ciudadano pueda exigir poder participar por el precandidato en el partido de su preferencia sin tener que tener el requisito de estar afiliado a ese partido político. Comentaba ahorita que nosotros también hemos reformado la Constitución mexicana y el artículo primero define ya el derecho o el principio pro persona y el principio de progresividad. Entiendo también que en Argentina y en varios países de Latinoamérica las constituciones las han ido enderezando hacia tener constituciones más derechohumanistas. Y al final esto es lo que nosotros queríamos, llevar el debate a la Suprema Corte, porque había, como bien dice Georgina, algunos argumentos en contra de las PASO, que como comentaba Leandro, unos argumentos es que estamos interviniendo en la vida interna de los partidos políticos y esto se contraponía contra la Ley General de Partidos Políticos. Sin embargo, iba a ser interesante al poner esto ante el juez o a la autoridad que tuviese que aplicar un criterio, pues decidir qué era más provechoso, si el derecho de la persona o el derecho constitucional que está reflejado hacia los partidos políticos. También hay que comentar que, bueno, también hemos firmado convenios como la Declaración Universal de los Derechos Políticos, hemos tenido también, tenemos tratados internacionales reconocidos por nuestro Senado de la República que también van en el tema del derecho pro persona. Y nosotros decíamos, no estamos limitando el derecho de los partidos políticos ni estamos interviniendo en la vida de los partidos políticos, sino todo lo contrario, estamos extendiendo un derecho universal que es el voto de los ciudadanos, poderlo hacer efectivo en unas elecciones primarias. Bueno, creo que... ¿En qué consistía nuestra propuesta? Nuestra propuesta efectivamente establecía elecciones primarias abiertas y simultáneas y obligatorias para todos. También nuestro sistema mexicano está conformado, como comentaba, una república representativa federalista. Tenemos 32 estados y cada estado está dividido en municipalidades, en municipios, donde estos municipios tienen un alcalde y a su vez tienen un cabildo que está integrado por regidores. En algunos otros países les llamarán concejales del municipio, etcétera. Pero nosotros lo que queríamos es, actualmente los regidores se eligen junto con el presidente municipal en una forma de planilla. Nosotros también queríamos, aparte de tener
elecciones primarias era darle el voto directo al regidor y poderle dar la obligatoriedad de rendir cuentas a la ciudadanía a través del voto directo. Como bien comentaba Georgina, esta reforma electoral traía cuestiones de paridad de género, definir el principio de paridad de género, estamos integrando el lenguaje inclusivo y también estamos combatiendo mucho la violencia de género. Estábamos limitando los derechos de toda aquella persona que pudiese tener órdenes de aprehensión por violencia de género, quedara imposibilitada para ocupar cargos de elección popular, y también cuestiones de violación a las pensiones alimenticias, etcétera. Y otra de las cosas muy interesantes que tenía esta reforma era, nosotros tenemos poblaciones con población indígena, y estábamos también proponiendo que todas aquellas poblaciones que tuvieran una población cercana, igual o mayor al 40%, en la misma proporción tener que postular candidatos de origen indígena. Y bueno, creo que las paso, no voy a ahondar mucho. Leandro las explicó muy bien. Básicamente es el mismo modelo que tiene en Argentina. Lo único que queríamos es que los procesos internos de los partidos políticos se abrieran a la ciudadanía y poder lograr un mayor aval ciudadano a los candidatos que fueran a concursar en las elecciones constitucionales o a los cargos de las elecciones constitucionales. Nosotros creíamos que con esto podríamos conectar más a los partidos políticos, a la ciudadanía. Mucho se ha dicho que la ciudadanía está harta de participar en la política. Nosotros hemos visto todo lo contrario. Creo que la ciudadanía quiere participar en política, quiere participar en las decisiones de gobierno. Lo que está pasando es que no encuentra los mecanismos para poder entrar o poder participar en política, en gobierno, en general. Entonces creo que el abrir los procesos internos de los partidos políticos podríamos generar una mayor confianza de los ciudadanos. Nos criticaban mucho que esta reforma iba a acabar o iba dirigida para acabar con los partidos políticos, pero la verdad no. Nosotros lo que veíamos era todo lo contrario, era fortalecer los partidos políticos, porque el abrirse a la sociedad, todo organismo público que se abra a la sociedad se fortalece. Nosotros creemos que el sistema de partidos políticos es el mejor sistema que puede existir en un Estado democrático, porque un partido político representa una ideología, una filosofía, una doctrina, en la cual un ciudadano se puede sentir identificado, y esto también puede dar un panorama de más o menos cómo va a ser el estilo de gobierno en caso de que ese partido llegue al poder. Es muy diferente cuando un proceso para elegir un candidato lo organiza un político a cuando lo organiza la autoridad electoral. Aquí en México nos ha costado muchísimo la construcción de la democracia y la construcción de organismos ciudadanos que velen por la democracia en México. Hay una gran confianza en el Instituto Nacional Electoral, hay una gran confianza en los institutos estatales electorales, y la gran diferencia que cuando organiza un partido político su proceso interno es que no tiene padrones confiables, no tiene listados confiables, y lo que hace la confiabilidad en una elección es que tengas claro quién puede participar y quién no puede participar. Y nuestro listado nominal en México es de lo mejor que hay, me temo atrever, en el mundo. Aquí en México le tiene más confianza a tu credencial de elector que a tu pasaporte, a tu licencia de conducir. Lo más confiable es la credencial de elector. Y creo que eso abre muchísimo la diferencia entre una organización hecha por un partido político
a cuando es hecha por la autoridad electoral. Bueno, las elecciones se planteaban simultáneas, porque aquí, Leandro, déjame decirte que también aquí existía la sospecha de que un partido político podría intervenir en el proceso de otro partido político para poder llenarle de votos al rival más débil para su conveniencia. Pero la verdad que cuando esto lo haces de una manera simultánea, ese temor desaparece, porque realmente cuando son las elecciones primarias es una fotografía de una encuesta real de cómo están los partidos políticos parados hacia la elección constitucional. Entonces nosotros no veíamos que un partido le hiciera el caldo más gordo a otro partido político en perjuicio propio. Bueno, este es un poquito el proceso de cómo iban a ser las elecciones. Tienes tus procesos internos primarios, sacas tu candidato y irás a la elección constitucional. Una de las figuras que tenemos aquí en México es la figura del candidato independiente. Un candidato independiente es aquel que no se postula por ningún partido político, simplemente tiene que recolectar un porcentaje de firmas del listado electoral, y si junta esas firmas, pues bueno, automáticamente obtiene su candidatura. Y estas figuras de candidatos independientes nacen precisamente ante la cerrazón de los partidos políticos, ante la falta de identificación, ante el desprestigio de los partidos políticos, empiezan a salir las figuras independientes. Y creo que esto también comprueba la necesidad de abrir los partidos políticos a la ciudadanía. Nosotros, ¿qué ventajas veíamos en las PASO? Veíamos que había una legítima representación de la política, estamos ampliando la participación ciudadana, y algo muy interesante, profundizamos la democracia hacia el interior de los partidos políticos. Había muchísimo más equidad, mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, porque los procesos internos, a veces las reglas los ponen los propios partidos políticos. Aquí tendrían que sujetarse a una fiscalización completa de la autoridad electoral. Una de las cuestiones también es que estábamos evitando el transfugismo político. Es decir, lo que vemos actualmente es que cuando hay contiendas internas en los partidos políticos, el que pierde se enoja y va y se registra por otro partido político con tal de hacer la guerra sucia. Entonces, eso también le mete mucho ruido al sistema de partidos, y la gente se desencanta porque se llena de pura guerra sucia, sobre todo cuando partidos políticos se prestan para obtener a candidatos de otros procesos internos para poder hacer estrategias de golpeteo y de guerra sucia. Obviamente estábamos combatiendo la endogamia, porque una de las críticas que había hacia los partidos políticos es que siempre son los mismos, reciclan, al rato uno va para senador, ese senador al rato es diputado y luego de repente va para alcalde, etcétera, y al final de cuentas estas decisiones es por una decisión popular o por quien controle una red clientelar de militantes dentro de los partidos políticos. Nosotros estuvimos viendo lo que tú comentabas, Leandro, cómo ha sido la percepción de los ciudadanos en Argentina en cuanto a su democracia. Nosotros lo que habíamos visto, de acuerdo a esta encuesta, es que realmente la confianza ha crecido a raíz de las elecciones primarias, o la percepción de los partidos políticos ha crecido en las elecciones primarias. Es una lástima lo que acabo de escuchar, de que probablemente puedan darle para atrás al tema de las primarias, y yo no sé si es una cuestión por una estrategia del partido oficialista o realmente es por un reclamo ciudadano de desaparecer las PASO. Como bien comentaba Georgina, nosotros estábamos también en el tema del voto electrónico. Argumentos hay muchos: ahorro, reducción de los errores, hay una rapidez y una precisión en el conteo,
Y algo que me gusta mucho del voto electrónico es que tiene los dos procesos en paralelo, porque tú votas electrónicamente, imprimes tu boleta, la depositas en la urna como un testigo, en caso de que haya alguna duda puedas irte al conteo manual. Pero realmente, hoy por hoy, los sistemas electorales, creo que tenemos que perderle el miedo a los temas electrónicos. En México eso está muy estigmatizado, porque en 1988 está la famosa frase de que se cayó el sistema, cuando se veía que el candidato opositor iba claramente adelante en las preferencias electorales y de repente se apagó, fue algo histórico en México, se apagó o se fue la luz en aquel entonces las elecciones la llevaba la Secretaría de Gobernación de aquí, del Estado mexicano. Bueno, el caso es que se fue la luz y cuando volvió la luz ya iba ganando el otro candidato. Entonces creo que el tema electrónico se ha estigmatizado mucho, pero hoy por hoy hay muchos candados para poder confiar en el voto electrónico y hacer los procesos más transparentes. Nuestro proceso electoral, bueno, esto ya son generalidades de cómo iba a ser nuestro proceso electoral, no voy a andar a ese tema, pero al final lo que nosotros planteamos en la urna electrónica, lo que nosotros queríamos garantizar era que se respetara la secrecía del voto. Entonces, al hacer unas elecciones simultáneas, es una casilla para todos los partidos políticos, llegaba el ciudadano a la urna electrónica, simplemente manifestaba por cuál partido votar y qué candidato votar, y bueno, y elegir el tema. Y como bien decía Georgina, habrá regiones donde el tema electrónico no sea factible, pero eso lo estamos dejando a consideración de la autoridad electoral de poder hacer el voto tradicional o mixto. Conclusiones sobre el tema. Seguramente ustedes me escucharon hablar en tiempo pasado o en tiempo pretérito, en el sentido de que pues esto no lo logramos. Al final esta iniciativa se llevó al Congreso y fue votada en contra por la mayoría. Y sabíamos que esto iba a estar difícil porque lo quiero decir así, claro, creo que los partidos políticos vieron en el corto plazo, conforme a su interés inmediato de las próximas elecciones, pero no vieron esto como una gran oportunidad de abrirse a la ciudadanía, de fortalecer un mecanismo, de poder decirle a la ciudadanía, ven y ayúdame a elegir las mejores mujeres y los mejores hombres que puedan llevar la bandera de mi partido político y que te puedan representar. Cuando nosotros hicimos varios foros sobre esta reforma, había muchas comunidades que nos decían, por ejemplo, aquí tenemos una comunidad, bueno, había organizaciones de la sociedad civil con personas con discapacidades y nos preguntaban, oye, ¿por qué no propusieron que los partidos políticos tengan que tener menos un porcentaje con personas con discapacidad? O los jóvenes también decían, oye, pues también, ¿por qué los partidos políticos no les ponen un porcentaje mínimo de jóvenes, etcétera, ¿no? Al final, al abrir las precandidaturas a la ciudadanía, los partidos políticos se obligan a escuchar. Se obligan a escuchar si quieren tener el voto de los jóvenes, se obligan a escuchar si quieren tener el voto de las personas con discapacidad, se obligan a escuchar si quieren tener el voto de las mujeres, se obligan a escuchar si quieren tener el voto de las personas con discapacidad, y entonces tendrán que pensar qué tipo de candidatos van a poner, si es un candidato que maneja la cúpula partidista o realmente es un candidato que se identifique con la ciudadanía. Yo con esto concluyo. Con esto quiero decir que, bueno, aunque perdimos esta batalla en el Congreso del Estado de Chihuahua, creo que es algo que vale la pena seguir insistiendo, tanto en lo local como en lo nacional.
porque sí creemos que el sistema de procesos internos de los partidos políticos abiertos a la ciudadanía fortalece la democracia, transparenta las elecciones y sobre todo, y lo más importante, se asegura tener las mejores mujeres y los mejores hombres que puedan llegar o tengan la probabilidad de llegar a ocupar ese cargo. Y también se obliga a que los partidos políticos escuchen a la ciudadanía. Y no, es muy diferente sacar un candidato cuando se identifica con la ciudadanía a cuando sacas un candidato y le quieres hacer todo el marketing para que parezca que representa a la ciudadanía. En fin, esa sería mi participación. Espero no haberme extendido. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un gusto escucharte, un gusto escucharte de Georgina también. Lamentablemente, Leandro tuvo que retirarse, que tenía otra actividad. Pero bueno, si los participantes tienen preguntas, las pueden enviar por el chat. Vamos con la primera. El proyecto no se aprobó, pero tienen algún plazo para volver a presentarlo o alguna programación para volver a tratar este proyecto. Claro, Eso sí. es tanto para Georgina como para Carlos, el que quiera responder. Bueno, Georgina lo comentó ahorita. Tendremos que esperar a que pase el proceso electoral para poder volverlo a proponer y ya sería para el próximo, las próximas elecciones. Perfecto. Y otra pregunta, ¿en México hay algún otro estado que haya presentado este proyecto o que tenga pasos, o esta es la primera iniciativa en el país? Entiendo que es la primera iniciativa de este tipo en México. Bien, muy, muy interesante, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Espero que puedan volver a presentar el proyecto y surja la iniciativa como algo positivo. Muchísimas gracias de nuevo a todos por haber participado, por haberse conectado y habernos acompañado. Y el video estará disponible en nuestro canal de YouTube en las próximas 24 horas si quieren volver a verlo. Muchas gracias, Nicole. Georgina, un abrazo. Claudia, un abrazo y saludos a todos y gracias por su tiempo y paciencia. Sí, muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, con nosotras conectadas el día de hoy. Gracias, Nicole. Hazle llegar nuestro saludo también a Leandro y pues estamos aquí a la orden para cualquier otra intervención o duda. Muchas gracias. Saludos.